Ya muchas veces hemos hablado anteriormente sobre la adquisición del software y del sistema de información. Hay ciertas características y parámetros que escapan a lo que es propio de un ingeniero de software y un equipo de programación de computadores, sino que hay elementos que son netamente administrativos y contractuales. Generalmente estos elementos son entregados a abogados que se encargan de redactar los documentos legales acerca de el cumplimiento de distintas normas y acuerdos que se definen para construir el sistema de información. Pero hay algo clave. Puede existir mucho documento legal, estado de avance, pago parcializado, etcétera, etcétera. Pero si no hay un correcto control acerca del avance y la construcción del sistema de información, entonces ningún documento escrito ayudará a que ese proyecto no fracase. Es por eso que una tarea importante es la del auditor dentro del proceso de adquisición de sistemas de información. En este video vamos a entender y comprender aquellos aspectos que son esenciales al momento de definir lo que es la adquisición, los parámetros generales de la misma y los que debe tener en cuenta el auditor para diseñar una correcta auditoría y control de adquisición de sistemas de información. En lo que es el proceso de adquisición de sistemas de información, nos vamos a centrar entonces en lo que es el software a la medida. Eso es importante porque la mayoría de los riesgos no se centran ni se conocen en la empresa por parte de software empaquetado. Por lo general, el software empaquetado, los riesgos son mínimos. Claro que sí puede fracasar, pero puede ser por un tema o técnico o que no analizamos bien la compra y la adquisición fue errada. Pero eso es distinto a todos los riesgos que conlleva la adquisición de sistemas de información que es de software a la medida, la cual tiene todo un proceso de gestión necesario como un proyecto que finalmente conlleva a la construcción de un sistema de información que le dé soporte en base a las reglas del negocio. Entonces, para poder cumplir con esto, lo general que se hace o lo tradicional que se hace es un proyecto. Se define un presupuesto, se definen los recursos, tiempo, etcétera, personal apropiado y se cumple con lo que ya habíamos visto nosotros en otros cursos y otros videos, que es el ciclo de vida del software. Básicamente partimos con requerimiento para pasarlo a especificaciones y así sucesivamente pasando después por etapas de diseño, etcétera, etcétera. Llevamos a lo que finalmente estamos buscando, que es la construcción del sistema de información. Entonces, en este proyecto tienen que esas etapas estar abarcadas. Existen varios estándares que nos van a ayudar a nosotros y que están disponibles en el material del curso, gestionar mejor estos proyectos. Estos estándares son los tres que vemos acá, donde vamos a partir primero por el PMBOK. Entonces, el PMBOK, y está primero por ser uno de los más importantes, básicamente es una guía desarrollada por el Project Management Institute, el PMI, y explica el criterio que debe tener un gestor y las buenas prácticas relacionadas a la gestión, la administración también y la dirección de proyectos mediante técnicas y herramientas que permiten identificar varios procesos, son como 47 distintos. El PMBOK es tomado comúnmente como una guía de buenas prácticas y este documento fue desarrollado para ser lo más universal posible para guiar adecuadamente la gestión y dirección de distintos proyectos. Actualmente el PMBOK presenta dos elementos diferentes a otros manuales de organización como son los macroprocesos. Este concepto puede ser un poco complicado de explicar ya que son muy técnicos, pero aquí vamos a mencionar los elementos que lo conforman. Entonces tenemos primero el macroproceso de una empresa. A diferencia de los procesos estándares, los macroprocesos son solo 5 e incluyen a los 47 subprocesos o los procesos en sí. Entonces tenemos proceso, macroproceso. Macro son 5 y esos 5 contienen los 47 procesos.
Algunos macroprocesos son más largos y complejos que otros debido a que están destinados a diferentes fases de la organización en la que se está trabajando. Estos macroprocesos, que son 5, tenemos inicio, planificación, ejecución, control y monitoreo, que están juntos, y cierre. En inicio se conforman dos procesos: el definir un nuevo proyecto o una nueva fase, y el obtener la autorización necesaria para ejecutar esta nueva iniciativa. En la etapa o el macroproceso de planificación, encontramos que se incluyen 24 procesos y está centrado en establecer objetivos y diseñar la estrategia adecuada para poder volverlo realidad. En el tercer macroproceso, que es ejecución, incluye 8 procesos buscando el adecuado cumplimiento de la estrategia y las acciones definidas anteriormente para cumplir con los objetivos. En el macroproceso de control y monitoreo son 11 los procesos que supervisan y evalúan el desempeño del proyecto relacionado. Y finalmente tenemos el macroproceso de cierre, que al igual que el inicio posee solo dos procesos: el cierre del proceso y la eventual aceptación del resultado obtenido. Entonces, PMBOK, y con relación a la gestión de los proyectos, nos dice que gestionar los proyectos no son algo que parta de la improvisación de los responsables. Es necesario partir de procesos establecidos, herramientas y estándares. De esta forma, los macroprocesos ayudan a organizar las necesidades que puede tener cualquier organización, independientemente del rubro. Actualmente, el PMBOK se encuentra en su sexta edición. Es importante que el auditor lo tenga siempre en cuenta, debido a que no solo, a ver, el PMBOK no es algo informático. Como le decía anteriormente, es transversal, y muchas auditorías se controlan y se diseñan bajo el PMBOK. El PMBOK también nos entrega una subvariante que hoy día ya son como que ya está incluida una entre la otra, que es el de la IEEE 1490, que es para también gestionar proyectos, pero como el PMBOK tanto como la IEEE 1490 ambos son del PMI, se han fusionado, ¿ok? Y luego de eso encontramos Prince 2, o digamos lo textual, Prince 2. Eh, Prince 2 significa Project in Controlled Environment. Projects in Controlled Environment. ¿Ok? Ahí para que hagan el juego con las letras. Este es un método estructurado de gestión de proyectos. Es una aproximación a las buenas prácticas para la gestión de todo tipo de proyectos, que se ha convertido en el estándar de facto para la organización, gestión y control de proyectos. El método divide los proyectos en fases manejables, permitiendo el control eficiente de los recursos y el control periódico de su evolución. Prince 2 está basado en los productos, es decir, los planes del proyecto se centran en obtener resultados concretos y no solo en la planificación de las actividades que llevan a cabo. Esta es la diferencia con PMBOK. Y Prince 2 proporciona un lenguaje común en los proyectos. Algunas de las ventajas que encontramos es que mejora la comunicación utilizando una única terminología estándar, favorece la alineación con el negocio, identificando y entendiendo el valor de la cadena, aumenta la efectividad enfocándose sobre las actividades en un contexto de cadena de valor, aumenta el control de los costos coordinando las actividades de los equipos utilizando procesos acreditados y aprobados, aumenta la confiabilidad o la confianza que se puede tener a través de la ejecución de objetivos adaptados con la necesidad del negocio y los stakeholders, y mejoran las actividades que influencian directamente sobre la cultura organizacional, además de hacer hincapié en un enfoque orientado al cliente, y mejoran la eficacia a través de la toma de decisiones basado en hechos, usando métricas definidas y relevantes. A nivel de empresa también nos ayuda a mejorar la posición en el mercado laboral, así como la progresión de las carreras de los profesionales que lo aplican, obteniendo certificaciones, entre otros. Todo proyecto se caracteriza por tener un contexto y un ambiente. Por ende, hay 4 elementos particulares y que son importantes señalar en este punto.
El primero es que la importancia del proyecto en la organización. En la empresa, en la organización, el proyecto debe tomar un rol relevante. En otros cursos incluso en otros videos de este mismo curso hemos hablado y hemos visto claramente los errores que se cometen al dejar en un segundo lugar lo que es la adquisición o incluso la construcción de sistemas de información, y la carga laboral tiene que ser equilibrada, redistribuida, pensando en lo importante, no solo a nivel de monetario, sino que también de progreso de los procesos empresariales que significa una adquisición de software para la empresa. Además tenemos la conexión entre la estrategia de la organización y el proyecto, o sea, recordar que la empresa tiene un objetivo estratégico, y esa estrategia la empresa la ejecuta, la desarrolla y la lleva a cabo a través de las distintas decisiones de acción que toma en el gobierno. Entonces, debe existir un vínculo, una relación, como dice ahí, una conexión entre lo que es la estrategia empresarial versus el proyecto que se está ejecutando. Tienen que estar alineados. Si no lo están, ahí uno de los dos no tiene sentido, y por lo general hay que razonar que cuando se está llevando a cabo una adquisición de software, se está tratando de suplir una necesidad. Por ende, ahí puede ser que esté desactualizado o no está acorde a lo que la empresa necesita, la estrategia de la organización o el proyecto en sí, algo un poco más difícil. También hay que considerar la relación entre el proyecto y otros proyectos. Y aquí es importante, cuando hablábamos en gobierno, decíamos, hay que cuidar de que no que no varios gerencias o departamentos hagan lo mismo, adquieran lo mismo, van a gastar dos veces para lo mismo, no se van a integrar los sistemas. Entonces hay que observar, tiene que haber un control por parte del gobierno para saber que los proyectos estén relacionados y que tributen a la empresa y a los otros proyectos entre sí, si es posible. Y finalmente, la conexión entre el proyecto y el caso de negocio subyacente, o sea, el proyecto tiene que tributar y entregarle valor al proceso de negocio, si no, no tiene sentido. No tiene sentido entonces hacer adquisición de sistemas de información si es que este sistema de información no le va a entregar valor al negocio. Además, se debe contar con lo que es la gestión del proyecto. La gestión del proyecto, en general, es un conjunto de actividades que deben ser gestionadas y organizadas para que tengan éxito. Para eso vamos a encontrar que la gestión del proyecto puede estar elaborada y controlada a través de un organigrama en la cual se definen los responsables de cada una de las actividades. Por ejemplo, ahí podemos ver que en un desarrollo de sistema cualquiera, tenemos un comité directivo que se encarga, o responsables son la alta dirección, quien patrocina el proyecto, eso quiere decir la gerencia, por ejemplo, que está a cargo de ese proyecto, la gestión de los usuarios, el gerente del proyecto mismo, y en paralelo tenemos lo que es aseguramiento de la calidad. Pero aseguramiento de la calidad se deja fuera del comité directivo porque debe, como dice la palabra, asegurar la calidad más allá de quien venga las observaciones, los comentarios, los requisitos. Entonces, está fuera un poco para mantener lo que es la independencia. Nunca debemos olvidar eso. Y por otro lado, existen distintas áreas como por ejemplo el equipo, y cuando hablamos de equipo no estamos hablando de equipos gigantes, estamos hablando de 3, 4 personas máximo. Un proyecto grande tiene 5 o 6 personas. Ahora, o proyectos gigantes, eso no lo hacemos en la empresa regularmente, eso son proyectos que son de empresas tecnológicas, Microsoft, IBM, claro, ese es su rubro, entonces ahí se fusiona un poco lo que es el proceso productivo con la práctica de proyecto. Esto nosotros lo estamos pensando, no, lo estamos pensando en empresas más de retail, banca, transaccionales, no en empresas de desarrollo de tecnología, ¿ok? Sobre todo que en nuestro país tampoco hay mucha empresa de desarrollo de tecnología que requiera una auditoría de este tipo. Equipo de desarrollo de desarrollo de sistemas, el proyecto de desarrollo de sistemas, y tenemos análisis de sistemas y los programadores.
tenemos el equipo del proyecto del usuario, usuarios clave, tenemos el líder del equipo de la infraestructura técnica, y ahí tenemos soporte software, hardware, red, los 3 componentes más importantes dentro de la empresa, y finalmente el oficial de seguridad. Ya hemos hablado de él anteriormente, el conocido CISO. Además, dentro de lo que es la comunicación y los objetivos, para la comunicación del proyecto es importante tener reuniones de lo que se llaman reuniones uno en uno con las personas involucradas para acordar ciertos elementos que son importantes o van a ser necesarios dentro del proyecto, y también reuniones de equipo. Hay que hacer una reunión de kickoff, una reunión de arranque. No se puede tener un inicio difuso. Eso quiere decir de que las personas no se den cuenta que el proyecto partió. No, hay que tener una reunión al principio de decir, esta es nuestra reunión inicial donde comienza nuestro proyecto. Entonces, esa se conoce como reunión de kickoff. Por lo general, en esa reunión ni siquiera se ven requerimientos, sino que se ve el objetivo del proyecto, cómo se van a organizar y se definen las primeras tareas que tendrá cada uno. Y los talleres de inicio del proyecto, básicamente si hay personas que desconozcan algunos aspectos que son relevantes dentro de la ejecución del proyecto, se realiza a través de los distintos talleres. En el caso de los objetivos, es importante de que estos objetivos sean SMART. Yo creo que muchos de ustedes ya lo saben, pero SMART viene de la sigla en inglés, pero los objetivos SMART se ven generalmente en los cursos que se habla de gestión estratégica. Entonces ahí cuando se habla de que los objetivos sean SMART, tienen que ser específicos los objetivos, mesurables, o sea, medibles, factibles, realistas y sobre todo oportunos a la realidad de la empresa, del proyecto. Y también es importante generar un OBS que te va a llevar a un WS. Eso ya lo hemos conversado en cursos anteriores, cuando veíamos el uso de herramientas para hacer Gantt. Y ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo de estructura de glose, un WS asociado a lo que es la estructura de un proyecto. Por ejemplo, ahí tenemos el proyecto de implementación de sistema nuevo y va generando automáticamente cada una de las actividades o macroactividades asociadas en base a la jerarquía que le vayamos dando dentro de la herramienta de control del proyecto que vayamos a utilizar. Puede ser Microsoft Project, Libre Project o Project Libre, creo que se llama ahora, o cualquiera de las que nosotros tengamos como preferidas. De esta forma, acabamos de ver aquellos aspectos y elementos que son esenciales y necesarios de tener en cuenta y conocer para futuramente poder establecer y diseñar una auditoría. Hemos entendido las definiciones generales y los aspectos y características de la adquisición de sistemas de software. Hemos recordado varios aspectos que habíamos visto en otros cursos. Por ende, ahora es momento que podamos avanzar en el diseño y control de nuestra auditoría de sistemas de información en su acápite adquisición.